Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy conmigo porque vamos a sumergirnos en una historia que, prepárense, probablemente les toque el corazón. Hoy hablaremos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, dos personas que nos han cautivado en la pantalla, pero cuya historia va mucho más allá de los focos y las alfombras rojas. Vamos a explorar juntos los momentos más íntimos y conmovedores de su relación, esos instantes que definieron su conexión y que, estoy segura, los harán reflexionar sobre el amor, la amistad y la vida misma. Antes de empezar, como siempre, los invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y déjenme un comentario al final contándome qué les pareció esta historia. Comencemos. Hande y Kerem, esos nombres evocan recuerdos de sonrisas, miradas cómplices y una química innegable. Los conocimos y muchos de nosotros nos enamoramos en Sen Kalkam, una serie que se convirtió en un fenómeno global. Pero su historia real, la que se tejía entre tomas y escenas, es mucho más fascinante y en ocasiones dolorosa. No se trata solo de un romance de telenovela que traspasó la pantalla, sino de dos almas que se encontraron en un momento crucial de sus vidas y se apoyaron mutuamente para crecer, superar obstáculos y descubrir el verdadero significado del amor. Cuando Hande y Kerem se conocieron en el set de Sen Kalkam, la chispa fue instantánea. No era solo atracción física, sino una conexión a un nivel mucho más profundo. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y con la presión de estar en el centro de atención. Hande, con su belleza innegable y su talento actoral, ya era una estrella en ascenso, pero cargaba con el peso de las expectativas y la constante crítica mediática. Kerem, por su parte, regresaba a Turquía después de una exitosa carrera en Estados Unidos, buscando reconectar con sus raíces y demostrar su valía en su propio país. Durante los largos días de rodaje, Hande y Kerem se convirtieron en confidentes. Compartían sus miedos, sus inseguridades, sus sueños y aspiraciones. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y celebraban juntos cada pequeño logro. Su relación floreció de una amistad genuina, una base sólida que les permitió construir un amor verdadero. No fue un romance fugaz ni una estrategia publicitaria, sino una conexión auténtica que resonaba con cada uno de sus seguidores. Uno de los momentos más conmovedores de su historia, y que pocas veces se menciona, es cómo se apoyaron mutuamente durante la enfermedad de la madre de Hande. Hande siempre ha sido muy unida a su familia, y la enfermedad de su madre fue un golpe devastador. Kerem estuvo a su lado en cada paso del camino, brindándole consuelo, apoyo y amor incondicional. Él entendía el dolor de perder a un ser querido, ya que él mismo había pasado por una experiencia similar. Su empatía y compasión fueron un faro de luz para Hande en uno de los momentos más oscuros de su vida. Hay fotos, capturas de paparazzi, que muestran a Kerem acompañando a Hande a las visitas al hospital, siempre discreto, siempre presente, ofreciendo un hombro en el que apoyarse. Se comenta que Kerem alteró su agenda de compromisos profesionales para poder estar presente para Hande durante este momento tan crucial. Incluso fuentes cercanas a ambos revelaron que Kerem se encargaba de coordinar las visitas de otros amigos y familiares, asegurándose de que Hande no se sintiera sola ni abrumada. La muerte de la madre de Hande fue un punto de inflexión en su relación. Los unió aún más y les enseñó el valor de la vida y la importancia de apreciar cada momento. Se refugiaron el uno en el otro, encontrando consuelo y fortaleza en su amor. Fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que su relación era mucho más que un simple romance, era un lazo indestructible que los uniría para siempre. Se dice que durante el funeral, Kerem permaneció al lado de Hande en todo momento, sosteniendo su mano y brindándole el apoyo que necesitaba para enfrentar tan dolorosa pérdida. Sus gestos de cariño y solidaridad demostraron la profundidad de su amor y compromiso mutuo. Después de la trágica pérdida, Hande y Kerem decidieron hacer público su romance. Querían compartir su felicidad con el mundo y demostrar que su amor era real. Sus fans, por supuesto, enloquecieron. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por millones de personas en todo el mundo. Cada foto, cada vídeo, cada aparición pública era celebrada y analizada al detalle. Su amor era una inspiración para muchos, una prueba de que los cuentos de hadas sí existen. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y felicitaciones, y los fans no podían esperar a verlos juntos en eventos públicos y alfombras rojas. Incluso crearon cuentas dedicadas a documentar cada momento de su relación, desde sus viajes juntos hasta sus cenas románticas.
Pero la fama, como todos sabemos, tiene su precio. La constante atención mediática y las expectativas del público comenzaron a ejercer presión sobre su relación. Los rumores, las especulaciones y las críticas se intensificaron, poniendo a prueba su amor y su paciencia. La distancia, debido a sus apretadas agendas de trabajo, también se convirtió en un factor de tensión. Era difícil mantener la llama viva cuando ambos estaban constantemente viajando y trabajando en proyectos diferentes. Se empezaron a publicar noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre la pareja, alimentando los rumores de una posible crisis en su relación. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara la ruptura. A pesar de los desafíos, Hande y Kerem lucharon por mantener su relación a flote. Se esforzaron por encontrar tiempo para estar juntos, para comunicarse y para apoyarse mutuamente. Intentaron mantener su vida privada alejada de los focos, pero era casi imposible. Cada movimiento que hacían era registrado y publicado en las redes sociales. La presión era inmensa. Intentaron crear espacios privados, alejados de las cámaras, pero la constante vigilancia mediática hacía que incluso esos momentos íntimos fueran vulnerables a la exposición pública. Las filtraciones de fotos y vídeos privados generaron un gran estrés en la pareja y erosionaron su confianza en el entorno que los rodeaba. Lamentablemente, como suele suceder en estos casos, la presión acabó pasando factura. Después de meses de especulaciones, Hande y Kerem anunciaron su separación. La noticia fue recibida con incredulidad y tristeza por sus fans. Muchos se negaban a creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Pero la verdad era que detrás de las sonrisas y las fotos perfectas, había una realidad mucho más compleja y dolorosa. El anuncio oficial fue breve y respetuoso, pero no logró mitigar la decepción de sus seguidores, quienes sentían que habían perdido algo más que un simple romance de celebridades. La ruptura de Hande y Kerem fue un momento muy difícil para ambos. Tuvieron que lidiar con el dolor de la separación, la decepción de no haber podido hacer que su relación funcionara y la presión de tener que explicar su decisión al mundo. Fue un proceso largo y doloroso, pero ambos lo enfrentaron con madurez y respeto. A pesar de la ruptura, siguieron siendo amigos y se apoyaron mutuamente en sus carreras. Se dice que incluso después de la separación, Hande y Kerem mantuvieron una comunicación cordial y se apoyaron mutuamente en proyectos profesionales. Demostraron que es posible mantener una relación de amistad y respeto después de una ruptura amorosa. Aunque su relación amorosa llegó a su fin, el vínculo que unía a Hande y Kerem seguía siendo fuerte. Habían compartido momentos inolvidables, habían superado obstáculos juntos y habían aprendido mucho el uno del otro. Su amor, aunque transformado, seguía presente en sus corazones. La experiencia compartida en Senkalkam y los desafíos que enfrentaron juntos crearon un lazo irrompible entre ellos, más allá de la naturaleza romántica de su relación. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera actoral, protagonizando nuevas series y películas. También se dedicó a proyectos solidarios y se convirtió en un referente para muchas mujeres jóvenes. Hande se ha convertido en una voz importante en la lucha por la igualdad de género y el empoderamiento femenino, utilizando su plataforma para inspirar a otras mujeres a alcanzar sus sueños y romper barreras. Su compromiso con causas sociales ha demostrado su madurez y su deseo de utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Kerem, por su parte, continuó trabajando en la industria del entretenimiento, explorando nuevos roles y desafiándose a sí mismo como actor. También se involucró en proyectos sociales y utilizó su plataforma para concienciar sobre temas importantes. Kerem ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, asumiendo roles desafiantes que le permiten explorar diferentes facetas de su talento. Su participación en proyectos sociales ha reflejado su compromiso con causas importantes y su deseo de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad. A pesar de la distancia y el tiempo, Hande y Kerem nunca olvidaron su historia. Recordaban con cariño los momentos que compartieron, las risas, las lágrimas y el amor que los unió. Su historia, aunque dolorosa, les había enseñado mucho sobre el amor, la amistad y la vida. Habían aprendido que el amor verdadero no siempre significa estar juntos para siempre, sino apoyarse mutuamente para crecer y ser felices, incluso si eso significa tomar caminos separados. La madurez con la que ambos han gestionado su separación ha sido un ejemplo para muchos, demostrando que es posible mantener el respeto y el cariño incluso después de una ruptura amorosa.
La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso. Es un recordatorio de que debemos apreciar cada momento, valorar a las personas que amamos y luchar por nuestras relaciones. También es un recordatorio de que la fama y el éxito no lo son todo en la vida, y que la felicidad verdadera se encuentra en las cosas simples, el amor, la amistad, la familia y la conexión humana. Nos enseña que el amor puede ser fugaz, pero el impacto que tiene en nuestras vidas puede ser duradero. Y ahora, después de este recorrido emocional por la historia de Hande y Kerem, quiero agradecerles a todos por haber compartido este momento conmigo. Espero que esta historia les haya tocado el corazón y les haya hecho reflexionar sobre el amor y la vida. Recuerden que cada relación es única y especial, y que debemos valorarla y cuidarla. No olviden que la vida está llena de altibajos, pero lo importante es aprender de cada experiencia y seguir adelante con optimismo y esperanza. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo y contarme qué les pareció esta historia, si los conmovió, si se sintieron identificados, o si tienen alguna otra reflexión que quieran compartir. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Me interesa saber si creen que el amor puede sobrevivir a la fama y la presión mediática, o si piensan que algunas relaciones están destinadas a fracasar debido a estas circunstancias. Y como siempre, antes de despedirme, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Recuerden que cada uno de ustedes es importante y que sus opiniones son valiosas. Hasta la próxima.